Empezar. Muy bien, chicos. Buenas tardes. Quiero tocarles unos puntos antes de comenzar la clase. Ya ven que hoy es evaluación de su primer su primera evaluación parcial. Ya algunos, pues a la mayoría les califiqué, ya les puse una retroalimentación en sus trabajos. Les faltaban algunos lo que es la conclusión, su bibliografía, pero así se las tomé en cuenta. A partir de esta semana, ya la rúbrica ya se va a empezar a tomar como es, y si les falta algún punto, se les va a empezar a poner la calificación más baja. Entonces, para que tengan más cuidado al entregar sus investigaciones, que tengan todos los puntos que deben de tener. Otro punto es las tareas se van a tomar, tareas y actividades, participaciones, todo. Se va a tomar a partir de la actividad que se entregó ayer. Si tienen algún problema en subirla, que no la puedan subir por el internet, por una cosa que no la puedan subir, pueden contactarme, tienen mi teléfono y podemos ver cómo se puede solucionar, perdón. El internet está muy lento. Me dicen también si yo me quedo como robot o me quedo congelada porque no me doy cuenta, y háganmelo saber para ver alguna solución para que ya no se vaya a perder esa señal. Igual si ustedes tienen problema con el internet, también háganmelo llegar y ya sabemos. Ya sé, pues, más bien, que tienen algún problemita y ya vemos esa solución. ¿Alguna duda que tengan sobre la calificación, cómo se tengan que entregar las actividades? Porque ya se van a empezar a tomar ya al 100% a partir de esta semana. Algo que me quieran decir, retroalimentar sobre esto que hablamos, que les acabo de mencionar. No, maestra, está bien. ¿Todo está bien? Maestra, todo bien. Muy bien. Parece ser que ya estamos todos. Muy bien. Ok. Entonces, ya a partir de la actividad que vayamos a hacer esta semana, ya cuenta para el segundo parcial. Lo que viene siendo ya esta semana. Ya lo que entregamos hasta ayer viene siendo parte de su evaluación de este primer parcial. Muy bien. Entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? No, maestra. Hoy van a Alonso. ¿Está preparado, Alonso? Sí, claro. ¿Sí? Muy bien. Sí. Nos vamos a hacer como en las otras clases. Nos vamos a ir, Alonso, por subtemas. Damos el primer subtema, una pausa, hacemos retroalimentación entre todos, seguimos con otro y así. ¿Sale? Perfecto. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Sí. Ok. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, así es. Deja. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. A mí me tocó exponer el tema 2, que viene siendo todo lo que es la sociología en la educación. Y este es el primer subtema, el 2.1, que es la sociología en la educación. Dice que la sociología en la educación es la rama de la sociología que se encarga de estudiar los hechos involucrados con la educación, ya sea desde el comportamiento de los alumnos, los docentes y todo lo que involucra el medio educativo. Otra de las misiones de la sociología en el campo educativo es estudiar y analizar la manera en que las familias de los estudiantes
se involucran en el desarrollo de las actividades que son llevadas a desarrollar día tras día en el aula de clases. Y bueno, aquí el tema, de hecho, ahorita también lo puse en mi tema de investigación, es lo que más me llama la atención, es por ejemplo, es el impacto que ha tenido la pandemia en toda la cuestión, dentro de la cuestión educativa, por ejemplo, cómo han reaccionado los alumnos, los docentes y todo el personal que involucra, pues, que forma parte de la educación y posiblemente parte de una escuela, porque pues al parecer todavía vamos a seguir pues de modo presencial, híbrido, pero no se le ve todavía así como que una fecha definitiva a la pandemia para que termine, para que digan, ¿saben que ya estamos libres de riesgo? Yo todavía, pues, y los doctores todavía no le ven una fecha definitiva de final. El segundo subtema fue la perspectiva histórica de la sociología en la educación. Ahí le dejamos tantito, Alonso. Ok. ¿Sí? Ahorita retomamos. Ana, ¿qué investigaste tú sobre la sociología, sobre este subtema que nos quieras compartir? Bueno, de hecho yo voy a hablar un poco más también de esto cuando yo exponga ahorita la segunda parte, pero pues básicamente lo que yo veía en mi investigación es que precisamente actualmente, o sea, la información que yo tenía era de antes de la pandemia. Entonces, pues sí, hablaba mucho como de estas habilidades sociales que eran importantes implementarlas desde que los niños entran a preescolar y así, pero luego leí otro artículo que decía cómo estas habilidades sociales se pierden con el impacto de la pandemia y con el encierro y cómo va a afectar a futuro que los niños no hayan tenido ese proceso de socialización, digamos, sus 2 primeros años de kinder a quienes les tocaban. Y pues sí, hablaba de eso, de cómo se va a extinguir, digamos, de alguna manera este proceso, pero se va a adaptar o se va a evolucionar a cómo estamos viviendo nosotros este momento. Muy bien, Dani, muchas gracias. Leonor, ¿algo que nos quieras compartir de tu investigación sobre la sociología de la educación? ¿Sí estás ahí, Leonor? Ay, perdón, sí. En mi investigación, pero creo que yo hice otro tema. Yo hice sobre las sociedades civiles. No, es el segundo tema, que es comunidades, grupos, organizaciones sociales. Y ahorita estamos en lo que es la sociología de la educación. Entonces yo lo hice de otra maestra. No, muy bien, ok. Sí, yo lo hice de otra. Okay. Entonces lo revisa y ahorita me comunico con usted. Sí, está bien. Miguel, ¿tienes algo que comentarnos de tu investigación? Pues mire, maestra, yo investigué que un grupo social pues es un conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y que comparten un mismo objetivo. A continuación les voy a dejar algunos ejemplos de los grupos sociales, viene siendo la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia, grupos de entretenimiento. Al primer grupo que nosotros pertenecemos como humanos es a la familia, que es la célula fundamental y principal para poder desenvolvernos en la sociedad. Para la identificación de un grupo social es necesaria una distintiva identidad común o pertenencia que puede manifestarse en una cultura semejante y no necesariamente en la semejanza en el nivel económico. Los miembros de un grupo social interactúan para un proyecto común. En los grupos pequeños y simples, la riqueza, cualquier cosa escasa y útil, se distribuye por obligaciones familiares elementales. Y cuando alguien llega a casa con alimentos o ropa, se reparte entre los miembros de la familia sin esperar una devolución inmediata. Una comunidad, por ejemplo, es un conjunto de interacciones, comportamientos humanos que tienen un sentido y expectativas entre sus miembros. No solo acciones, sino acciones basadas en esperanzas, valores, creencias y significados compartidos entre personas.
Para comprender cómo opera una comunidad y cómo cambia, es necesario aprender un poco de sociología. El activista es un científico práctico, un sociólogo, mientras que un científico teórico se interesa en cómo funcionan las cosas. El científico práctico se interesa en utilizar ese conocimiento y obtener más resultados. Una comunidad puede verse como si fuera un organismo, es decir, está organizada, vive y funciona incluso si sus miembros humanos vienen o van, nacen o mueren. De igual forma, de una célula viva, planta o animal trascienden a sus átomos, una institución, un patrón de comportamiento trasciende a sus individuos humanos. Aunque una comunidad es un sistema cultural, en lo que trasciende a los individuos que la componen, no podemos presumir que es una unidad armoniosa. Está llena de facciones, luchas y conflictos basados en diferencias de sexo, religión, acceso a la sanidad, etnia, clase, nivel educativo, ingresos, propiedad del capital, lengua y otros muchos factores. Y como conclusión, la personalidad individual es eminente social, lo cual significa que es relacional. Es el resultado del juego múltiple de interacciones y de dependencias que mantiene con su entorno. De otra parte, la sociedad es incomprensible sin la presencia de los individuos. Los individuos y la sociedad están en continuo proceso de interdependencia y reciprocidad. En los grupos o agregados sociales es donde nacemos y pasamos la mayor parte de nuestra vida. Gracias a ellos adquirimos una determinada manera de ser y actuar, pero también gracias a los individuos concretos que lo forman. Por eso, cada sociedad dispone de sus tipos específicos de grupos sociales, lo que a su vez se traduce en la existencia de personalidades individuales muy diferenciadas según la variedad de grupos disponibles. Y es todo. Muy bien, Miguel, gracias. Sara, ¿está Sara? Sí, aquí estoy, maestra. ¿Algo que Em, hayas investigado sobre este subtema? En cuanto a la sociología de la educación, ¿no? Sí, por favor. Pues dice que esta disciplina pues ayuda a entender las características de los niños y los jóvenes, también los adultos que interactúan pues en este entorno educativo. También permite medir el impacto de los mismos en ellos y en la sociedad en general. Para que se comprenda mejor, la esencia de la sociología de la educación analiza pues algunos objetivos de estudio que son los más relevantes, que es la adaptación de los individuos, el desarrollo humano, influencia social sobre la educación, implicación familiar en la educación, importancia de la sociología en la educación. Estos son como subtemas que la sociología de la educación se encarga pues de estudiar, vaya, cómo convergen la educación en todos estos ámbitos. Muy bien, Sara. Marta Fabiola. Sí, maestra. Bueno, yo la sociología de la educación la defino como una disciplina que utiliza conceptos y modelos y métodos de la sociología para comprender la educación en su dimensión social y tiene una doble característica en una rama de la sociología y es una ciencia de la educación, se considera también una psicología especial. Muy bien. Ale, ¿tienes algo que nos digas? Sí, maestra. Yo investigué que existen aspectos que caracterizan la sociología en la educación. Por ejemplo, una sociología especial que se ocupa de algunos de los aspectos concretos de la sociedad. La ciencia de la educación, ya que tiene como objeto de estudio a la educación. Y el número 3, que es una disciplina explicativa y descriptiva porque pretende y tiene como objetivo principal intervenir en el proceso educativo. Muy bien, Ale. Así es. Es cómo intervenimos en la sociedad para dar esa educación. ¿Y quién incluye? Pues también incluye la familia, como ya lo dijimos, los alumnos, los maestros, todos somos una sociedad y todos integramos esa familia, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, ese grupo que integramos todos dentro de esa sociedad. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra duda que tengan sobre este tema? Yo veo que está súper bien explicado, pero ¿algo que más?
¿Algo que hayan investigado y no se haya dicho? Podemos pasar al siguiente subtema. Muy bien. Bueno, me quedé en lo que era la perspectiva histórica de la sociología en la educación. Sí. Y pues esta es una imagen de este señor Emil Durkheim. Bueno, esta perspectiva se da a conocer con el trabajo de Emil Durkheim, como ya lo mencionaba, en la primera década del siglo XX, pero antes de esta obra ya había otros sociólogos que habían dado su punto de vista acerca de esta perspectiva de la sociología en la educación. Uno de ellos fue, pues, yo creo que siempre lo hemos escuchado en el tema cuanto a sociología, Karl Marx. Aquí lo veo, o sea, sin embargo, la ideología que aporta Marx a este tipo de sociología fue la más importante para mí, puesto que él está en desacuerdo que haya diferencias entre burguesía educativa, porque antes había un conflicto entre la burguesía y la clase social baja, donde solamente la burguesía tenía que adquirir los mejores conocimientos y la clase social baja era así como que lo mínimo para que este tipo de burguesía moldeara a la clase baja a su antojo, para que le sirviera nada más como servidumbre. Entonces, de lo que habla Carlos Marx en este tipo de argumento es que él menciona que no debe de haber ningún tipo de diferencia, que obviamente la educación y todo tipo de enriquecimiento mental tiene que ser para todos sin importar el estrato social. Y como conclusión de este tema, pues a veces la educación o las corrientes educativas quieren hacer un molde a lo que estas instituciones piensan que deberíamos de ser, sin importar si es para bien o para mal, ya sea para ser egocéntricos o ser humildes de pensamiento, y que siempre debemos hacer caso a nuestro punto de vista. Y creo que a final de cuentas lo que aportemos, que siempre y cuando sea para bien, aunque dobleguemos o rompamos ciertas reglas que no se nos permiten dentro de la cuestión educativa, pues de cierta manera puede ayudar a tener cierta revolución en educación, porque desafortunadamente estamos también en siglo XXI, estamos en el 2022 y todavía hay ciertas escuelas, hay ciertas corrientes donde todavía ves educación bancaria, educación donde la opinión del alumno no es importante y donde se hace ahora sí lo que el profesor dice y es lo que él manda, y tú no tienes derecho en estos días, aunque suene un poquito increíble o mucho, depende de quién lo esté escuchando, que no tengas tú tu propio derecho a ver tus dones. Y esto sería todo por mi parte. Sobre este tema, muy bien. Marta, Fabiola, ¿qué investigaste tú sobre este otro subtema? Sí, pues que el origen histórico de la sociología es la educación, que se contribuye también al señalado, como dijo ya mi compañero, como el padre de la sociología científica, Emilio Durkheim, para quien la disciplina solo es la científica si se supera la especulación que atribuía a, pues sí, a Conte. Algo así, te decía mi investigación, ya me perdí, maestra. No, está bien. Muy bien. Ana, Daniela, ¿qué investigaste tú sobre este subtema? Dani, ¿ahí estás? Pues sí, maestra, aquí estoy. Pues casi lo mismo que ya había mencionado Alonso, de hecho, hablaba sobre los modelos educativos que se están implementando, cómo eran las estrategias antes, a cómo son las estrategias actuales, y precisamente cómo el modelo constructivista ha crecido con los años y ahorita es como el más sonado en educación. Así es. Y no ha cambiado mucho. Todavía, como dice Alonso, todavía seguimos con lo mismo. Y pues hay que buscar estrategias para la educación, pero pues desgraciadamente nos quedamos estancados, y por más que hay nuevas formas, nuevas técnicas, seguimos con lo mismo, desgraciadamente. Muy bien, gracias, Dani. Ale, ¿tienes algo que aportar? Sí, claro. Yo tengo, es en la perspectiva histórica, ¿verdad, maestra? Sí, es la misma.
Ajá, ok. Yo tengo que aquí, pues las tradiciones teóricas se refieren a todo esto del estudio de la educación con aportes de la sociología que han desarrollado a lo largo de la historia. También decía que los aportes se podrían organizar por escuelas, tradiciones o corrientes para un mayor proceso interpretativo, explicativo y comprensivo. También hablaba sobre que esta es una disciplina que emerge de la sociología como ciencia y que le da un estatus ontológico y epistemológico para que no descuidaran a los pensadores que tenían sus teorías sobre esto. Además que, pues que gracias a esto tenían un avanzado objeto de estudio. Muy bien, Ale, gracias. Sara, ¿qué investigaste tú sobre este subtema? ¿Sí me escuchas, Sara? Ay, perdón, sí, Ah, ya, es que ok. no había prendido el micrófono. Le comentaba pues que muy similar a lo que ya ha comentado los demás compañeros, de, por ejemplo, Karl Marx, algo así, dice que él pasó a la historia porque es de los principales padres de la sociología y el fundador del comunismo. El grueso pues de su trabajo pues se centra en estudiar la distribución desigual de los recursos en la sociedad, que en ese tiempo pues era mucho el auge de la sociedad capitalista y él no estaba tan de acuerdo con esto porque pues la educación creía que era solo para unos cuantos y para pues manejar a las masas, ¿no? Pero hizo sus importantes aportaciones, aunque haya sido Durkheim quien aportó más con un discurso que dio en un, ay, se me fue el nombre, pero Durkheim, no sé si se pronuncia así, da un discurso en un lugar donde hay como muchos estudiosos y es ahí donde se cree que dio inicio a lo que viene siendo la sociología de la educación con este discurso que da este autor que publica varios libros con respecto a la sociología, aunque sus obras pues fueron ya publicadas después de su muerte, pero es ahí, según esto, donde nace. Muy bien, gracias, Sara. Leonor, ¿qué nos puedes tú mencionar de tu investigación sobre este subtema? Maestra, es que creo que yo investigué otra, no concuerda. Sí, sí, es cierto. Muy bien. Entonces, para que veas eso y tengas tu investigación como debe de ser. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Queda bien entendido lo que viene siendo la historia de la sociología, verdad? De todos modos, para la siguiente clase vamos a darle un cierre, como siempre, lo que nos haga falta. A ver. Deja ver que entre Miguel, a ver si quiere dar. Miguel, ¿tienes algo que decirnos sobre el siguiente subtema de lo que hayas investigado, que viene siendo la sociología de la educación? Miguel, Mande, maestra. ¿tienes de tu investigación del segundo subtema, tienes algo que compartirnos? Que viene. Pues es que de hecho del segundo, es que no sé dónde están los subtemas, yo nada más del temario encontraba los temas y lo de la exposición que me tocó del curricular escolar, integración, y educación y escuela social y eso, pero los subtemas yo no los he encontrado, por eso es que yo tengo mucha duda en eso. Ah, pues sí, si te hacen falta, con mucho gusto yo te los puedo proporcionar. Es que se dieron en las primeras clases en ese que tú no pudiste asistir, ¿verdad? Porque pues como yo creí que nada más era el tema de organización, comunidades y eso, y por eso fue que nada más hice pues mi investigación sobre eso, no, de subtema, pues no, yo pensé que también iban a estar en Classroom. Sí, no, es que eso se dio en el primer clase, les di lo que fueron temas y subtemas. Entonces, si tú no lo tienes, con mucho gusto te lo comparto para que lo tengas, porque sí vamos a estar haciendo las investigaciones sobre los subtemas y temas, porque va a ir parte de tu ensayo final.
Entonces, si no lo vas haciendo así acorde poco a poco, pues se te va a complicar al final que tengas que hacer tu ensayo. Es sobre tus investigaciones. ¿Pero eso lo pasó en algún archivo o se lo dio a cada quien así personalizado? No, fue aquí en las clases. Aquí en la primera clase la dimos. Entonces, Por pero eso, pero ¿fue personalizado para cada quien o en algún archivo? no, en ningún archivo no hubo necesidad porque aquí lo vimos. Yo se los estuve pasando en la diapositiva. Yo creo que han de estar en las clases que yo subo en Classroom, pero con mucho gusto yo te lo comparto, Miguel. Ah, ok. ¿Sí? No, igual reviso las clases, no se preocupe. Sí, no, no importa, yo te lo paso para que lo tengas. Muy bien. Ok, entonces nos pasamos a lo que viene siendo el tercer subtema. ¿Eres tú, verdad, Dani? Sí, todavía vemos el tema 2, por cierto. Sí, el tema 2. ¿Ya puedo compartir, verdad, maestra? Sí, ya puedes compartir. Ah, ok, para que me digan si se alcanza a ver. ¡Ay! Eso no. Esperen, otra vez. Ah, creo que ya. ¿Se ve? Aún no. Aún no, apenas. Ya, Ya. ¿Ya? Sí, ya se ve. Ah, bueno. Mm. Bueno, yo les voy a hablar sobre comunidades, grupos y organización social. Primero que nada vamos a ver el proceso de la socialización. El proceso de la socialización constituye uno de los mecanismos mediante el cual se expresa la cultura política, es decir, por el cual nos expresamos y comunicamos. A través de esto se transmiten valores, creencias, mitos, símbolos, modelos de comportamiento y actitudes que nosotros como individuos vamos a asumir para poder desarrollarnos en nuestra cultura. Ahora les voy a hablar sobre la socialización primaria. Bueno, esta tiene lugar en el contexto familiar de la persona y pasa a darse a las instituciones educativas, en el cual el individuo va a generar otras relaciones con amigos e iguales fuera del núcleo familiar, pero primordialmente la socialización primaria viene creciendo en la familia. Los agentes sociales propios de esta etapa son básicamente la familia, la escuela y los medios de comunicación, como ya hemos visto en otras clases. Pero ¿por qué la familia tiene la parte más importante dentro de la socialización primaria? Bueno, es que esta tiene la responsabilidad de atender supuestamente tanto las necesidades físicas del individuo como las necesidades psicológicas, que muchas veces no les damos tanta importancia, pero a nivel cognitivo esto puede afectar por total la vida de las personas en un futuro. Las dinámicas familiares van a determinar la evolución de la persona tanto en su personalidad como a nivel cognitivo y de conducta. Realmente nuestros comportamientos son básicos de nuestra familia. Casi todo lo que nosotros hemos aprendido sobre cómo hablar con otras personas nos lo enseñaron nuestros padres o lo vimos con nuestros hermanos o nuestros tíos o primos, pero principalmente en el núcleo familiar. Incluso en nuestras relaciones afectivas nos podemos dar cuenta, no sé, analicen a sus parejas si quieren, que la forma en la que ustedes aprendieron a amar es la forma en la que están amando a sus pares. La socialización secundaria. Bueno, esta empieza a partir de la adolescencia, porque es cuando una persona pues empieza como este gran paso hacia la adultez, está empezando a madurar más su cerebro y pone en práctica todo lo que se aprendió en su casa para llevarlo en el contexto educativo y en el contexto social. O sea, digamos que en esta parte ya el individuo está relacionándose con sus pares, gente de su edad, y entonces existe como este desenvolvimiento, ¿no? O sea, todo lo que nosotros aprendimos y vivimos en casa, lo vamos a llevar con otras personas. La forma en la que nosotros tratamos a otros es la forma en que nosotros nos enseñaron que debemos tratarlos. Y pues es, digamos, cuando existe esta parte del factor social es súper mega importante. Los adolescentes, pues no sé, asisten a fiestas o cosas así, porque son lugares donde están buscando un sentido de pertenencia con gente que comparte sus gustos.
Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario del primer subtema. Ah, ok, ahí nos No, quedamos. Dani, todo bien. ¿Sí? Prosigo. No, vamos Este, por grupo, vamos por, ya ese es el segundo, ¿verdad? sí, ya voy a hablar de más. No, vamos esperándonos. Ya vimos el primero y el segundo, ¿verdad? Que viene siendo la familia Sí, y el técnicamente. proceso de socialización. Sí, vamos a esperarnos tantito. Ujú. Gracias. Alonso, ¿puedes decirnos algo sobre estos dos subtemas? ¿Qué investigaste sobre esto? Sí, maestra. Bueno, con lo de la socialización, pues como ya lo habíamos mencionado, generalmente todo lo que vamos aprendiendo, ¿cómo se puede decir? Ay, se me van a mí las palabras, de repente no sé plasmar mis ideas. Todo el entorno donde nos desarrollamos comienza desde la familia, desde nuestra, así por ejemplo, que nuestros papás nos enseñan, nos dicen pues lo que está bien y lo que está mal, y ya depende de nosotros, cuando vamos creciendo, seleccionar el tipo de personas con las que queremos estar en la escuela o en el ámbito laboral. Esto es lo que yo tenía entendido, lo que investigué también por el proceso de socialización. Muy bien, Hernán, gracias. Chicos, se nos va a acabar la clase, nos volvemos a conectar para seguir en lo mismo, por favor. Sí, maestra.